mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Muy buenas tardes a todos mis amados. Les saludo en la paz y en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de nuestro Dios esta tarde se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Evangelio de Marcos, versículos 28 al 34. Ok, si ya lo tenemos, vamos a hacer lectura entonces. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Estamos, mis amados hermanos, estamos en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz. Estamos en las últimas semanas. Nuestro Señor está enseñando en el templo y estamos aquí en un pasaje de contexto de pregunta, de contexto de tentación. Jesús va a sufrir las tentaciones, las provocaciones de sus adversarios, de aquellos quienes estuvieron siempre en su contra, de aquellos que estuvieron en oposición a él. De hecho, si uno retrocede una hoja más atrás, mire el capítulo 11, van a venir 4 grupos junto con nuestro pasaje de personas, de religiosos, a hacerle preguntas a nuestro Señor. Versículo 27 del capítulo 11 dice que vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Va a venir este grupo de personas, versículo siguiente, y va a hacerle una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacerlas? Va a venir este primer grupo, va a hacerle esta pregunta a nuestro Señor, Jesús va a responder. Luego va a venir un segundo grupo que se encuentra en el capítulo 12, versículo 13. Van a venir los fariseos y los herodianos. Van a hacerle una pregunta que está al final del 14. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? ¿Ok? Luego de ello va a venir un tercer grupo que se encuentra en el versículo 18, capítulo 12, versículo 18. Ahora es el turno de los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos y van a hablar de una mujer que tuvo 7 esposos, todos murieron, ella murió, en la resurrección de los muertos, ¿quién va a ser esposo de ella? Esa es la pregunta que le van a hacer en el versículo 23. Todas estas preguntas con el único propósito, mire el versículo 13, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ellos andaban buscando sorprender a Jesús. ¿En qué podemos acusar a Jesús? Si responde mal, lo acusamos por la ley, por el imperio romano, o bien por la ley de Moisés. ¿Qué andaban buscando estos grupos de personas? Mira el capítulo 11, versículo 18. Los escribas, los principales sacerdotes, ¿qué buscaban? Buscaban cómo matarle. Nuestro Señor Jesús está en un
contexto del templo, de preguntas de sus opositores, de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, todos con el propósito de ver en qué se puede equivocar Jesús, en qué podemos sorprenderlo, en qué podemos acusarlo para matarlo. El propósito de ellos era llevarlo a la cruz. Luego, cuando llegamos a nuestro pasaje, Marcos capítulo 12, versículo 28, va a venir un escriba también con una pregunta y también viene para tentarlo. Lo dice más explícitamente el pasaje paralelo en Mateo 22. Entonces Jesús está en una situación de pleito, o como dice el versículo 28, disputando porque estos hombres están tentándole. Y este escriba viene también con una pregunta. Bueno, y esta pregunta, creo yo, que es la más importante de todas estas 4 preguntas que le están haciendo. Bueno, con esa introducción entramos a nuestro pasaje. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fíjense que este escriba está escuchando las conversaciones que está teniendo Jesús con los anteriores. ¿Quiénes son? Los saduceos. Él está oyendo, él está escuchando, todos están al tanto de las preguntas. De hecho, si uno lee ahí en el versículo 11, capítulo 12, versículo 17, todos se están maravillando de él, dice al final, de las respuestas que está dando Jesús. Este hombre también viene a hacerle una pregunta a Jesús, porque había oído disputar. Fíjense en la palabra disputar. Es un momento de tensión, es un momento de tentación, es un momento que están oprimiendo a Jesús con preguntas para ver en qué lo podemos acusar. Pero este hombre entiende que Jesús está respondiendo bien. Eso es lo que dice el versículo 28. Y sabía que había respondido bien. Este hombre está respondiendo, este hombre entiende que Jesús está respondiendo bien. Jesús está respondiendo con sabiduría. Jesús está respondiendo sabiamente. Jesús está respondiendo con excelencia. No pueden acusarlo por nada. De hecho, están todos maravillados de sus respuestas. Y él también trae una pregunta. Y mis amados hermanos, creo yo que esta es la pregunta más importante que debemos hacernos tú y yo esta tarde. No solamente es la pregunta más importante de todas estas preguntas, sino que también es la pregunta más importante, porque este escriba viene con la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley antigua? ¿Cuál es el mandamiento de todos los mandamientos que entregó Jehová por medio de Moisés? Los 10 mandamientos y los más de 600 mandamientos que entregó Dios por medio de Moisés. ¿Cuál es el que tengo que poner en mi lista de prioridades? Señor, maestro, ¿cuál es el más importante de todos los que has dado? ¿Cuál es el que yo debo poner en primer lugar? ¿Cuál es el que debe ser de mayor peso en mi vida? ¿Cuál debe ser el más relevante, el más importante, el que debe ocupar la base de mi vida, de mi familia, de mi congregación? Hermanos, esta pregunta también debemos hacérnosla nosotros. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento que tú y yo debemos poner como dintel de nuestros hogares, que debe estar en nuestras frentes, colgando a nuestro cuerpo? ¿Cuál es el mandamiento más importante, el de mayor peso, el principal? En la mente del escriba hay uno que es el más importante. Y en la mente de Jesús también. Fíjense el versículo 29. Jesús dice: el primer mandamiento de todos es. Miren el versículo 30 al final. Este es el principal mandamiento. Mira el versículo 31 al final. No hay otro mandamiento mayor que estos. No solamente en la mente del escriba hay un mandamiento que debe ser el primordial, sino que Jesús también lo entiende de la misma manera.
el de mayor valor, hermano, el de mayor peso, el que debe ser nuestra prioridad en nuestra vida, el que debe ser el que ocupa el primer lugar, la base de mi fe, del cristianismo, la base de mi religión, de mi postura, de ser cristiano, de mi familia, de mi congregación, de mi iglesia. ¿Cuál es aquel mandamiento que yo debo poner en el primer lugar de mi lista de prioridades? Bueno, usted ya sabe la respuesta. Es un pasaje muy conocido. Versículo 29, Jesús va a responder: el primer mandamiento de todos es, dos puntos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero si cuando pensamos en el primer y gran mandamiento, ¿qué se nos viene a la mente? Inmediatamente el amar a Dios y el amar al prójimo. Pero antes hay una pequeña frase y que es muy importante y que es muy relevante y que no la podemos pasar por alto. Jesús, antes de hablar del amor a Dios, antes de hablar del amor al prójimo, va a responder como siempre lo hace, citando las Escrituras. Va a citar Deuteronomio 6, va a citar el Shema Israel, lo que vimos la semana pasada con mi hermano Ed Vaz. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y los judíos conocen muy bien estas palabras. De hecho, Dios le dijo a Moisés que los judíos tenían que repetirlas todos los días a sus hijos a sus hijos y los hijos de los hijos a sus generaciones. Es algo que ellos conocen muy bien. El Señor es uno solo. El Señor no se le compara con absolutamente nadie. Eso quiere decir, hermanos, que debemos reconocer que hay un solo Señor, que hay un solo Dios, que hay un solo Creador, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Creador del cielo y de la tierra. No hay nada que se le compara a Él, no hay nadie que se le asemeje a Él, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra. Pero los judíos idólatras no le reconocían como uno solo, paganos muchas veces tras dioses ajenos, pero no hay otros dioses, no hay muchos dioses. La gente no le reconoce como uno solo porque no le conoce. Pero para reconocer al Dios verdadero, para reconocer que el Señor es uno solo, no hay muchos dioses, amados hermanos. Lo siento mucho por aquellos que piensan que hay muchos dioses. No hay, el Señor es uno solo, creador del cielo, de la tierra, omnipotente. Nadie se le asemeja a Él. Y yo debo conocer al Señor, yo debo reconocerle a Él. El mundo no le reconoce como uno solo porque no le conoce. Pero yo debo conocer al Dios verdadero. Yo debo conocer a nuestro Dios. El Señor es uno solo. Y mi trabajo, hermano, hermana, es conocer al único Dios verdadero. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Con solo mirar el cielo, con solo mirar su creación, puedo reconocer que hay un Señor creador omnipotente. Pero no basta solamente con ver su creación, mi hermano. Hermano, antes de amar a Dios, Jesús lo que está diciendo
es que yo debo conocer a Dios, yo debo conocer al único Dios verdadero, yo debo saber quién es Él, yo debo conocerlo por medio de la revelación de las Sagradas Escrituras, por la revelación de su palabra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Por qué Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿Por qué Dios es uno y a la vez son tres? Yo debo conocer a ese Dios. Y el único medio, hermano, de conocer a nuestro Señor, que es uno solo, es por medio de su palabra, es por medio de la revelación de la Sagrada Escritura. Hermano, hermana, ¿te has preguntado por qué Dios nos deja su palabra? ¿Te has preguntado por qué Dios nos revela su palabra? Bueno, porque Él quiere que le conozcamos, porque Él quiere que nosotros reconozcamos que Él es uno solo, porque Él quiere que le conozcamos tal y como Él es. De hecho, Jesús en su oración allá en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, nuestra vida eterna depende de conocer a nuestro Señor, al Señor que es uno solo, al Señor creador de los cielos y la tierra. Amados, yo no puedo pasar por este mundo, yo no puedo pasar por esta tierra sin conocer al Dios verdadero, sin conocer al Dios de Israel, sin conocer al Dios creador de los cielos y la tierra. Lo siento mucho para aquellos que no quieren conocerle, pero la vida eterna está en conocerle a Él. No podemos pasar por este mundo sin conocerle. De hecho, no podemos pasar incluso por la iglesia de Cristo, por la iglesia del Señor, sin conocerle. Nuestro trabajo es conocer a nuestro Dios. Nuestro trabajo es escudriñar en la revelación de su palabra. Y hermano, créeme, de todo corazón te lo digo, que cuando tú comienzas a conocer a Dios, cuando tú comienzas a meditar en su palabra, cuando tú comienzas a estrechar tu relación con Él por medio de las Sagradas Escrituras, va a pasar lo que dice el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es lo que va a suceder cuando tú comienzas a conocer a Dios, cuando tú comienzas a pasar tiempo en la palabra, cuando tú comienzas a meditar en ella como el salmista de día y de noche. Cada vez que tú lo conozcas, mi hermano, cada vez que tú lo vayas conociendo más y más, te vas a ir enamorando de Él, vas a ir amándolo aún más, vas a ir reconociéndolo como el único Señor de tu vida, vas a amarlo con todo tu ser, vas a amarlo con toda tu mente, vas a reconocerle como el Rey de tu vida, como el pastor de tu vida, como el obispo de tu vida. Pero para eso debo conocerlo primero y te lo aseguro, mi amado hermano, que cuando comiences a conocer a Dios, no vas a querer separarte nunca más de Él. No va a haber otra cosa en tu mente que solamente pensar en Él, que solamente deleitarte en Él, que solamente deleitarte en su palabra y en sus maravillas. Nada más va a ocupar tu mente. ¿Y sabes por qué? No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús, porque mira lo que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿Te fijaste? 4 veces la palabra todo, 100%, hermano, de tu mente, el 100% de tu corazón.
no es un amor superficial, no es un amor distante, no es un amor frío, no, sino que va a ocupar todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas, mi amado hermano, mi corazón, con mi voluntad, mi alma con mis emociones, mi mente con la inteligencia, con los dones, con las capacidades que Dios me ha dado, con mis fuerzas, con todas las energías. Sí, hermanos, sí, podemos decir que amamos a nuestro Dios con todo nuestro ser cuando comenzamos a conocerlo, cuando comenzamos a reconocerlo, que Él es el único Dios verdadero, Él es el único Señor de nuestras vidas. Y vamos a poder decir: Señor, te amo con toda mi vida, te amo con todo mi ser. Señor, mi familia, toda mi familia, te serviremos a ti, Señor. Esta casa serviremos a Jehová, Señor, con mis bienes, con mis posesiones, con mi fuerza, con mis energías, con mis capacidades. No va a haber un amor más fuerte que el amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dice Jesús en el 30 al final: hermano mío, esta querida iglesia, este es el principal mandamiento. Pero lastimosamente es el mandamiento más desobedecido por la humanidad. Es el mandamiento que menos toma en cuenta el ser humano. Es el que más deja de lado. Amor al dinero, amor a otras cosas, y se olvida del amor a Dios. No hay interés en el amor a Dios. Hermano, ¿te has puesto a pensar cómo sería este mundo? ¿Cómo sería la humanidad si todas las personas le amaran con todo su ser? Adiós guerras, adiós envidias, adiós homicidios, adiós maldad. Sería un mundo totalmente distinto. Jesús dice: este es el principal mandamiento. Para el mundo no lo es, pero para nosotros sí debe ser el principal mandamiento, mi amado hermano, para ti y para mí. No puede ser insignificante este mandamiento, mi amado hermano. Nuestra relación con Dios se basa en conocerlo y amarlo con totalidad, con el 100% de nuestro ser. Esto es lo de mayor importancia, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanito. Y el segundo, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense que Jesús va a decir que el segundo es semejante. No va a decir que es el que viene a continuación. No va a decir que está un peldaño más abajo. No. Semejante quiere decir del mismo peso, de la misma importancia, del mismo valor. Hermano, semejante quiere decir que el segundo es igual al primero y el primero igual al segundo. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo, mi hermano. No se puede separar el amor a Dios del amor al prójimo. Esto quiere decir que es imposible que yo ame a Dios si primero no amo a mi hermano, no amo a mi prójimo, no amo a las personas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Juan dice
Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, fíjense en esta analogía, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, es imposible amar a Dios a quien no hemos visto si primero no somos capaces de amar a nuestros hermanos, de amar a nuestro prójimo, a quien si vemos, con quien si nos relacionamos, con quien estamos y pasamos todo el tiempo de nuestros días. No podemos decir que amamos a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No. Juan va a decir, es mentiroso. No se puede amar a Dios y aborrecer al hermano. No puedo separar, amado hermano, no puedo separar mi amor a Dios de mi amor al prójimo. No puedo separarlo. Mi prójimo es el que necesita de ti. Es el que necesita de tu amor, hermano. Tu prójimo es el que necesita de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu ayuda. El prójimo es el que necesita de nosotros. Como en la parábola del buen samaritano, los más religiosos, ninguno se detuvieron a verle, pero el buen samaritano le entregó su misericordia, le entregó su amor, le entregó su bondad. Hermanos, no podemos cerrar nuestro corazón a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, es imposible amar a Dios. No debáis nada a nadie, dice el apóstol Pablo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio de tu prójimo. Hermano, amar al prójimo significa no hacerle ningún daño, sino por el contrario, ayudarle, darle amor, misericordia, paciencia, no amar a mi prójimo. Cuando uno no ama a su prójimo, no puede, mi hermano, perjudicarle, no puede levantar falso testimonio, mi hermano, y no depende cómo sea mi prójimo, no depende cómo sea él, porque Jesús dice, amad a tus enemigos, ven a hacer bien al que te aborrece, bendecid al que te maldice. Hermano, ora por el que te calumnia. No puedo, mi querido hermano, no puedo separar el amor a Dios del amor al prójimo. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho, mi hermanito, mi hermanita. Lo siento con aquellos que piensan que puedo estar bien con Dios, pero mal con mi hermano. Es imposible. Es imposible poder estar bien con Dios y mal con mi hermano. De hecho, Jesús va a darle un derecho al mundo. Jesús va a decirle al mundo de la manera que nos va a reconocer, que nos va a identificar. Hermanos, el mundo nos va a reconocer si somos discípulos o no de Cristo, si somos hacedores o no de su palabra, si somos cristianos o no. Si tuviéramos amor los unos con los otros, hay que amar a nuestro prójimo. Tu prójimo es el que está al lado tuyo, tu esposa, tu hijo, tus nietos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus hermanos en la iglesia. ¿Cómo está tu relación con el que está al lado tuyo, mi hermano? ¿Cómo está tu relación con tu hermano? ¿Cómo está tu relación con tus hijos, mi hermano? No puedes cerrarle el corazón a tu esposa, a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tus vecinos, ni a tus amigos, ni a nadie.
¿Cómo está la relación actual que tiene tu vida con tu prójimo? Dice Juan, hermanos, no amemos solamente de palabra ni de lengua. Es fácil decirlo, sino de hecho. Y en verdad, demostraciones, muestras de amor, muestras de cariño. Por eso perdonamos 70 veces 7. Por eso ayudamos infinitamente. Si hay que madrugar, si hay que dormir menos, si hay que sufrir, si hay que derramar lágrimas por ayudar a mi prójimo, por darle el primer lugar, por honrarlo, por darle mi amor, por entregarle misericordia, por entregarle mi ayuda. Hay que hacerlo, mi amado hermano. Dice Jesús, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. O como dice Jesús en Mateo 22, en el pasaje paralelo, de esto depende la ley y los profetas. De esto depende todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. De esto depende toda la ley de Moisés y sus más de 600 mandamientos. Todo se resume, todos dependen, todo se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De esto depende todo. De esto depende mi vida en Cristo. De esto depende mi vida cristiana. De esa manera el mundo nos va a reconocer. ¿Cómo está nuestro amor a nuestro Dios? ¿Cómo está nuestro amor a nuestro prójimo? Hermano, ¿qué clase de iglesia queremos formar? ¿Qué clase de familia queremos formar? Hermano, está comenzando este año 2021. Recuerde que acabamos de comenzar. Estamos recién en el tercer mes de este año. ¿Qué quieres hacer con tu vida este año 2021, 2022 y hasta que el Señor venga? Hermano, trabaja en estos dos mandamientos. ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Qué clase de cristiano, de cristiana, de joven, de padre, de hijo quieres ser? ¿Qué clase de familia quieres formar? ¿Qué clase de congregación quieres tener? Jesús quiere una que ame a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, dice el Señor. Versículo 32. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre, este escriba, al parecer tiene un buen corazón, aunque están todos tentándoles, pero él va a entender de corazón y va a decir, bien maestro, bien has dicho. Y va a responder con las mismas palabras que Jesús. Uno es Dios, no hay otro fuera de él. Debo amarle con todo mi ser y debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero va a decir algo interesante al final. Esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es más que cualquier ofrenda, que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto que se ofreció en la antigüedad. Va a tener un muy buen entendimiento este hombre del primer y gran mandamiento. Porque
fue el mismo Jehová, fue el mismo Dios que envió al pueblo, que mandó al pueblo a hacer sacrificios, a hacer holocaustos, a hacer ofrendas. Pero el judío no estaba amando al prójimo, estaba despreciando a los demás, estaba menospreciando al pobre, al huérfano, al extranjero. Va a llegar un momento que Dios va a decir hasta qué punto son necesarios esos sacrificios, esas ofrendas, si no se están amando. De hecho, David dice en el Salmo 40, sacrificio y ofrenda no te agradan. Dios mismo mandó a hacer sacrificios, pero va a llegar un punto en que va a decir, no me agradan sus sacrificios, no me agradan sus holocaustos, no me agradan sus ofrendas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel lo estaba haciendo, honraba a Dios, pero de la boca para afuera, su corazón está lejos de mí. No estaban amándose los unos a los otros. Hermano, ¿de qué sirve hacer todo lo que Dios nos dice al pie de la letra? Tener un entendimiento acabado de la Escritura, entenderla y comprenderla muy bien y obedecerla bien, que está muy bien, no me malinterprete, pero si no hay amor, ¿hasta qué punto llegará entonces todo lo que hago a Dios? ¿Hasta qué punto entonces llegarán las ofrendas y los holocaustos a Dios? Pablo lo dice de otra manera. Si tuviese la fe de tal manera que pudiese mover un monte de allá para acá, si tuviese toda profecía, si hablase lenguas angelicales, si me entrego a los pobres y entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿de qué sirve? Entonces todos esos sacrificios, todos esos holocaustos, todas esas ofrendas, hermano, por eso este es el principal mandamiento. Por eso Jesús va a decir en Mateo 5, si traes tu ofrenda al altar, si la traes, déjala ahí, hermano, déjala ahí. Anda y reconcíliate primero con tu prójimo, anda y reconcíliate con él. Y luego tráela y la voy a recibir. Porque Dios espera, hermanos, que todo lo que hagamos en sacrificio, en obediencia, vaya acompañado del amor a Dios, del amor al prójimo. Si no, ¿hasta qué punto entonces Dios recibe nuestra ofrenda y todo lo que hacemos? Versículo 34. Este hombre tiene un muy buen entendimiento. Y Jesús va a decirle, entonces, viendo que había respondido sabiamente, este hombre está respondiendo excelentemente. Y Jesús lo va a reconocer. Bien, muy bien. Has entendido muy bien este primer y gran mandamiento, has entendido muy bien el amar a Dios y el amar al prójimo, y has entendido que es mayor que cualquier holocausto y sacrificio y ofrenda. Pero miren lo que le va a decir. No están lejos del reino de Dios. No están lejos del reino de Dios. Eso quiere decir que este hombre está cerca, está muy cerca, pero no está dentro del reino de Dios. Hermanos, en este pasaje hay algunos que están lejos del reino de Dios, como los fariseos, como los saduceos, como los herodianos. Hay algunos que están muy cerca del reino de Dios, como este escriba, pero que no están dentro del reino de Dios. Hay gente, según este pasaje, que está cerca, que está lejos, pero que no está dentro del reino de Dios. Hay gente que está muy cerca, pero no aún adentro, hermano. Por supuesto que para estar dentro del reino de Dios debo nacer del agua y del Espíritu a través de las aguas del bautismo. Pero según este pasaje, Jesús está diciendo
que está cerca, eso quiere decir que no está dentro. ¿Quién está dentro entonces del reino de Dios? ¿Quién está dentro del reino de Dios según este pasaje? No solamente el que tiene un buen entendimiento, no solamente el que responde sabiamente a este primer y gran mandamiento. Mi hermano, yo sé que tú y yo conocemos este pasaje de memoria. Yo sé que tú y yo conocemos el amar a Dios, conocemos el amar al prójimo, conocemos este primer y gran mandamiento de memoria. Y los judíos lo conocían de memoria. Pero no sirve solamente con tener un buen entendimiento, no sirve solamente con responder sabiamente, no sirve solamente con tener un entendimiento acabado de este primer y gran mandamiento. Lo que Jesús quiere, hermanos, es que lo hagamos, es que amemos a Dios, es que amemos a nuestro prójimo, amados. Porque en el reino de Dios, en el reino celestial, en el reino de nuestro Padre, se ama a Dios y se ama a los hermanos. No basta solamente con entenderlo, sino con llevarlo a la práctica. En el reino de Dios, el mundo nos reconocerá porque amamos, porque el pueblo de Dios ama a Dios, ama al Señor con todo su ser, le reconoce como uno solo y ama a su prójimo como así mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Nuestra vida, amado hermano, comenzó un día en las aguas del bautismo, amando a Dios, amando a los hermanos, amando a la iglesia, amando su palabra, amando al prójimo, y debe continuar así todo el resto de este año, todo el resto de mis días, todo el resto de mi vida en Cristo. No podemos apartarnos nunca de este mandamiento. De esto depende absolutamente todo, dice Jesús. Nuestra vida en Cristo comenzó amándole a Él, amando a nuestro prójimo. Y así va a acabar un día cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde te encuentras esta tarde? ¿Cerca del reino? ¿Lejos del reino? Si Jesús tuviese que evaluar tu corazón y tu vida, ¿qué diría de ti? ¿Estás cerca como este hombre? ¿Estás lejos como los fariseos y los enemigos? ¿O estás dentro del reino de Dios? Y mi deseo, amado hermano, amada hermana, y el deseo de nuestro Dios es que seamos hombres y mujeres, familias y congregaciones, que amemos a nuestro Dios, que amemos a nuestro prójimo, porque en el reino de Dios se ama a Dios y al prójimo con todo nuestro ser. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y podamos cumplir fielmente su palabra. Gracias por su atención. Dios les bendiga.